estructura y abordaje del ciclo. Antes de dar la palabra a Gabriela, quisiera presentarla formalmente. Gabriela Insúa es licenciada en psicología, psicoanalista y escritora. Coordinadora clínica, supervisora y docente del equipo de abordaje de los efectos del acontecimiento traumático del Centro 2. Supervisora y docente de los equipos de salud mental del Hospital Santo Yani, del Hospital Piñero, y del equipo de adolescencia del Hospital Álvarez en Ciudad de Buenos Aires. Supervisora de las residencias en salud mental PRIM de la provincia de Buenos Aires. Autora de los libros Volver al método, Elogio de la invención freudiana desde Lacan, No patologizar la adolescencia, Ojalá te enamores, sobre la lógica amorosa en la adolescencia, Saltar de la cuna, la subjetividad adolescente, el derecho al síntoma, El erotismo adolescente en tiempos de la marea verde, Abuso sexual en la infancia y adolescencia, el horror más silenciado. Libro declarado de interés social y para la salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en junio de 2020. ¿Cómo pudo despertarse con esta herida? Con esa herida. Estados abatidos en la adolescencia. Libro de reciente aparición. Fue compiladora y coautora de Lo Indecible, Clínica con lo Traumático. Libro coeditado por la editorial Letra Viva y Centro 2. Colaboradora habitual de la revista Psicoanálisis y el Hospital. Conferencista invitada en seminarios de Argentina e internacionales en temas como clínica con adolescentes, clínica con lo traumático, abuso sexual en las infancias, feminismo, psicoanálisis y género. Ahora sí, le damos la palabra a Gabriela Insúa, a quien le agradecemos mucho su generosa participación en el ciclo que hoy comienza. Muchas gracias, Patri. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes para quienes estén por otros lares, buenas noches todos y todas. A ver, parece que nos devolvemos a Lagos, pero hace 20 años que formo parte del staff de docentes y supervisores del Centro 2, y tengo que decir que es un gusto, una alegría, la libertad con la que se trabaja, la pluralidad con la que se trabaja. Ustedes saben que en las conferencias estamos docentes del centro, pero también están otros digamos, analistas que son de otras escuelas y demás. Y por otro lado, ya que estamos, y hablando hace un rato con Patricia de la pandemia, lo duro que ha sido todo esto, yo tengo que reconocerle a Patricia y a Alicia, que fui un día a charlar con ellas hace como 18 años, hasta 17, y les dije de construir, de armar, de crear un equipo de abordaje del acontecimiento traumático desde el psicoanálisis, cosa que, salvo digamos, en el centro Racker en la APA, no había. Y bueno, y no solamente aceptaron la idea, sino que nos apoyaron muchísimo, o sea que no, digamos, mucho antes de la pandemia, el Centro 2 tenía un equipo que se ocupaba de los efectos del acontecimiento traumático. Siempre agradecida, Patri. Y a nosotras agradecidas a vos, obviamente. Y un gusto ser parte. Bueno, acá estamos. A ver, cuando me dijo Patricia de abrir las conferencias y de qué tema quería, a mí la clínica con adolescentes me apasiona, la clínica con lo traumático también, y siempre intento, digamos, tomar como tema, sobre todo en espacios como estos, que es de formación de psicoanálisis, aquello que me llega desde mi propia clínica, pero también desde las supervisiones, como con mucha pregunta por parte de los colegas. Con mucha pregunta, con mucha angustia también, ¿no? Con zozobra. Entonces decidí tomar un tema el de las despersonalizaciones en la adolescencia, bueno, que aparece en la clínica, en mi consultorio, pero también aparece mucho en las consultas que hacen los colegas y las colegas en las supervisiones y en los espacios de formación. Así que bueno, vamos a ocuparnos un poco de este tema, por supuesto la mirada desde el psicoanálisis y por supuesto desde quien les habla, ¿no? Digamos, habrá otros y otras colegas que tengan otra lectura por ahí. La adolescencia está plagada de manifestaciones que no son tranquilizadoras como el síntoma, que no tienen esa estructura tranquilizadora.
Claro, yo digo tranquilizadora porque, bueno, justamente el libro Saltar de la cuna del derecho al síntoma, una de las cosas que sostiene es mi posición dentro del psicoanálisis, de la defensa irrestricta del síntoma como producción subjetiva, es decir, algo que no hay que luchar para sacar enseguida ni terminar enseguida porque es una expresión del sujeto. El síntoma es algo, digamos, realmente, si alguien no puede decir con palabras algo, lo va a decir sintomáticamente. Si alguien no puede simbolizar de algún modo y llevarlo a la palabra, algo que es acuciante, lo va a decir a través de un síntoma. Y eso es un gran logro. El síntoma es un logro a pesar de ser padecido por el sujeto. Entonces, de alguna manera, cuando llega un paciente que ha construido síntomas, yo la verdad me pongo muy contenta. Y no por sádica, sino porque sé que hay una construcción ahí importante. Entonces es tranquilizadora para nosotros y nosotras analistas, por ahí no tranquilizadora para padres, madres, entorno y para el propio paciente adolescente. Pero hay manifestaciones que no son de ese tenor, que no son del tenor del síntoma, que tiene toda una construcción subjetiva, tiene todo un decurso asociativo donde como analistas podemos entrar y la asociación y este significante que remite a tal otro, sino que son manifestaciones más del orden de la acción o del orden de la percepción. No es difícil entender por qué la adolescencia está plagada de estas manifestaciones. El tiempo puberal ya, ¿sí? El tiempo ese umbral de... No me gusta mucho generalmente poner edades porque sabemos que puede ser muy fluctuante, pero supongamos, ¿no? Hoy la pubertad podría ubicarse, saben que cambia con la época, como, ¿no? Digamos, con muchas otras cosas, la época incide en lo que pensamos como puberal o adolescente, pero supongamos que hablamos desde los 10 a los 12 años como una época puberal. Lo puberal, la adolescencia, es un tiempo de tremendo terremoto subjetivo, digamos, de seguir la construcción del fantasma, pero también a su vez de empezar a vacilar para bien, de empezar a descoagularse el sujeto de ciertos entrampes fantasmáticos. Todo eso es de una movilidad bueno, que produce mucho temor y temblor. Entonces, yo suelo decir y escribí que llamo a la adolescencia como una enorme fordá. ¿Se acuerdan del fordá, no? El salirse justamente de la cuna, el saltar de la cuna. La adolescencia es una enorme fordá. Es un tiempo de, digamos, de ejercer algo del orden de la separación para lo que el sujeto se viene preparando, pero de una manera como mucho más concreta. Ahora, como dice Winnicott, en la adolescencia tengo la potencia de hacer lo que antes fantaseé. Entonces es como muy lógico pensar que va a haber estas manifestaciones como las del orden de la despersonalización. Pero ahí nos tenemos que preguntar por qué, si es lógico pensarlo, por qué se las medicaliza a mansalva, por qué se las diagnostica permanentemente como del orden de la psicosis, cuando de ninguna manera siempre son del orden de la psicosis. Bueno, hablemos de despersonalizaciones entonces. Lo que voy a hacer primero es como dar una mirada muy breve, por supuesto, señalar alguna cosa en relación a cómo la tomó la psiquiatría, la ciencia positivista, y pasamos a meternos de lleno con, digamos, con los autores, fundamentalmente con un autor con el que yo me acompaño día a día en la clínica con adolescentes, que es Donald Winnicott, pero también a ubicar algo de lo que dice Freud, de lo que dice Lacan. Bien. Ustedes van a ver que a veces, junto con el término despersonalización, ¿no?, van a leer desrealización. ¿No? No son exactamente lo mismo, ahora lo vamos a ver, pero a veces están asociados, ¿no? Lo descriptivo del fenómeno no es lo mismo, ¿no? Pero en general pueden encontrar que las despersonalizaciones están asociadas a desrealizaciones, perdón. Desde la psiquiatría, esto lo fui escribiendo yo para tener, ¿no?, una columna vertebral para compartir con ustedes. Desde la psiquiatría, aunque fue descrito ya la despersonalización a comienzos del siglo XIX, quien lo ubica como particularmente en la psicosis fue Henry A. en 1965. Fundamentalmente lo ubica dentro de la esquizofrenia. Bueno, yo leo me leo y me da risa, pero porque pienso lo que escribí, pero me da... En ese manual de la nada misma, que es el DSM-4, DSM-5,
Deseeme suerte, suelo decir yo, es el deseeme. En ese manual de la nada misma, que es el deseeme, me hago cargo de esta definición que acabo de dar, el síndrome de despersonalización se encuentra descrito como experiencia ocasional aislada, no patológica. En algún lugar algo de la no patología ponen. Lo ubican como patológico, el DCM lo ubica como patológico, solo en algunos casos, y pone que las causas pueden ser traumáticas, pueden ser neurológicas o pueden ser biológicas. Aunque comienzan ubicando que es un trastorno, no olviden que el DSM habla en términos de trastorno siempre, ¿sí? Trastorno y toda los ítems de esos trastornos, con los numeritos correspondientes. Trastorno que puede pasarle a cualquiera, teniendo la estructura que se tenga, luego lo ubican asociado a trastornos de ansiedad, depresivos y a la psicosis. Era específicamente esquizofrenia, o sea, que en realidad dan una vuelta, ¿sí? Por decir, bueno, puede ser todo esto, pero lo terminan ubicando fuertemente en relación a la esquizofrenia. Lamentablemente, y no digo que todos o todas, porque la verdad que tengo la suerte de conocer algunos y algunas psiquiatras que no lo ubican así, pero la psiquiatría más clásica lo ubica casi con certeza del lado de un brote psicótico, la despersonalización. Aunque reconocen también que puede aparecer ante eventos traumáticos. Lo señalan también como un índice de los trastornos límites de personalidad. La desrealización, la ciencia positivista la ubica como una alteración de la percepción del mundo, del entorno, ya no específicamente de sí mismo. Es decir, la despersonalización para la psiquiatría, para la neurobiología y demás, tiene que ver con una sensación de extrañeza en relación al propio cuerpo. Personalización, va a decir despersonalización. Una sensación de extrañeza con respecto al propio cuerpo. Y al propio ser. La desrealización tiene que ver con una sensación de extrañeza. La palabra sensación la repito mucho y les va a parecer, hey, no es una palabra muy común para el psicoanálisis. Mi manera, quienes me escuchan en algunos otros lugares, mi manera de transmitir trata de ser siempre lo más llana posible. Entonces, si no quieren sensación, pongan percepción, pero es de ese orden. La desrealización es una extrañeza en la percepción del mundo. ¿Sí? Esta sería la diferencia. El mundo no parece ser real. En cambio, la despersonalización, como les decía, es una percepción de que o todo o una parte de mí no es real. Casi como si estuviera el sujeto observándose a sí mismo, observando su propio cuerpo, como si fuera un observador de su propio cuerpo. Esto es muy angustiante, sin duda, ¿no? Está claro que es muy angustiante, que puede sobrevenir en forma de episodio ocasional o puede tener una cuestión de constancia. Bien. Ahora voy a ubicar, tomando algunos autores y mi propia experiencia, una posición desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, la despersonalización es un síntoma particular, como les decía hace un rato, ¿no? Porque es del orden de una manifestación, de una percepción, de un fenómeno, y un fenómeno cuasi alucinatorio. O sea, no es al modo de la dialectización del discurso, ¿sí? O sea que, bueno, la encopresis de este nene me lleva a que la caca, y qué será la caca, y qué valor tiene en la ecuación, y puedo deslizar, y hay asociaciones. No, esto es algo que irrumpe, casi como nos pasa con los flashbacks de los veteranos de Malvinas, o algunas cuestiones de eventos traumáticos que han vivido nuestros pacientes del Centro 2, justamente, y que les irrumpen, ¿no? Digamos, cuasi alucinaciones o fenómenos de lo perceptual, ¿no? Digamos que no consiguen dialectizar, no consiguen entrar en discurso. Pero no deja de ser un síntoma. ¿Por qué? Por un lado, por algo que es una definición de Lacan muy, muy pertinente. Y es que Lacan dice que síntoma es solo lo que le hace pregunta al sujeto. Y a mí eso me parece fundamental recordarlo, sobre todo en la clínica con adolescentes. ¿Por qué?
porque a una adolescente lo pueden traer los padres, madre, por determinada cosa que les angustia a ellos y ellas, y en realidad la demanda de análisis del adolescente puede ser muy otra. Es decir, padre y madre pueden sentir que es un síntoma tal o cual cosa, pero para el paciente no es un síntoma eso. Y nosotros no tenemos que entrar por el lado por donde padre y madre nos dicen que tenemos que escuchar qué le hace síntoma al paciente. El síntoma es lo que produce interrogación al paciente. La frase de Lacan, solo es síntoma aquello que produce interrogación en el sujeto. Le hace pregunta al sujeto. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos, claro que le hacen pregunta al sujeto. No solo le hacen preguntas, los angustia muchísimo. ¿Sí? Llega muy angustiado quien sufre despersonalización. Es una pregunta inquietante y angustiante. Estos fenómenos, como les digo, que lo tienen que pensar como puntuales o sostenidos, y muy comunes en la adolescencia, son del orden de la disociación, ¿sí? Y entonces, de nuevo, si nos quedamos en los DSM o nos quedamos en la psiquiatría clásica, incluso en el psicoanálisis clásico y ortodoxo, lo disociativo parece siempre unido a la patología y en general a la patología grave, para decirlo de alguna manera. Pero eso es no haber leído Freud, porque Freud escribió, cuando escribe neurosis, la disociación, la neurosis y la psicosis, claramente dice que la disociación forma parte de una defensa en la vida normal, la llama él. ¿Sí? Entonces, pero es un fenómeno disociativo. Quien lo percibe siente como extraño su cuerpo, o parte de su cuerpo, y también puede ser que la extrañeza, como decíamos hace un rato, tome a su entorno. Es una sensación de irrealidad, profundamente perturbadora. ¿Puede estar en la psicosis? Sí, pero también en la neurosis. Es una manifestación subjetiva, ¿sí? O sea, algo quiere decir el sujeto con esto. Y esa es la pregunta que se le tiene que armar al analista, en lugar de que enseguida aparezca, tengo una duda diagnóstica. Y ojo, no estoy con esto juzgando a quien dice tengo una duda diagnóstica, ¿sí? Todos y todas tenemos zozobras con pacientes y demás, pero si algo puedo colaborar en tantos años de trabajo y de docencia en la clínica, quisiera que la duda diagnóstica no la pusieran de antemano. No estén pensando apenas reciben un paciente, entra en la neurosis, entra en la psicosis, no pasa por ahí, ¿sí? Por supuesto que pensamos estrategias distintas de acuerdo a cómo ese sujeto se manifiesta, pero no es necesario enseguida encasillarlo en una estructura diagnóstica. Bueno, la palabra disociación también fue unida siempre a un fenómeno elemental, como les decía, la psicosis, y a patología. Sin embargo, la disociación no es per se señal de patología. Como les decía hace un rato, es un mecanismo defensivo que surge ante un peligro, ante un dolor intenso, externo o interno. Y ni que hablar, digamos, ¿no? Lo vemos en el equipo de acontecimiento traumático del centro, ni que hablar frente a lo traumático. Si no hubiera una suerte de disociación, cuando perdemos a alguien amado, ¿sí? Y en un trabajo de relación de dependencia, supónganse que no dan más de 5 días o una semana para volver a trabajar. ¿A ustedes les parece que alguien podría volver a trabajar si no disociara? Es decir, la disociación es un fenómeno también normal, ¿sí? Situaciones, a ver, nada, quien está desempleado, con una situación tremenda de precariedad y demás, por fortuna disocia y de vez en cuando puede ponerse a bailar o a cantar con sus hijos o con alguien, ¿sí? O sea, la disociación es un fenómeno normal. El tema es el monto, por supuesto, digamos, ¿no? La energía que se juega, todo lo que captura de la realidad esa disociación. Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero como les decía, es un mecanismo defensivo que surge ante un peligro y demás.
Implica la disociación una separación entre una situación y otra, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, el duelo y volver a trabajar en duelo. Entre una situación y el afecto concomitante también. Y claro, también está presente la despersonalización, la disociación, porque ocurre una disociación entre la realidad de esa persona, de ese cuerpo y demás, y la percepción de sí misma. Así podemos hablar de realidad de una manera objetiva. Freud toma este tema, no así, no hablando de despersonalización, en el texto que les decía acerca de la disociación entre la neurosis y la psicosis, en la pérdida de realidad, perdón, pérdida de realidad en la neurosis y en la psicosis. Él dice, la pérdida de la realidad estaría de antemano en la psicosis. En cambio, se creería que la neurosis la evita. Ahora bien, esto no condice con la experiencia. Esto es Freud, digo porque yo que claramente tengo una postura de revisionismo de ciertos conceptos sumamente rígidos, falocéntricos, ¿sí? Y hasta diagnosticadores a mansalva, digamos, tanto de Freud como de Lacan, como de otros autores, y somos muchos y muchas los que estamos homenajeando a Freud, pero al mismo tiempo haciendo una lectura hereje, digamos, también leemos estas cosas. Leemos que Freud era mucho menos rígido de lo que fueron los post-freudianos y las post-freudianas. Vuelvo a la cita. La pérdida de la realidad estaría de antemano en la psicosis. En cambio, se creería que la neurosis la evita. Ahora bien, esto no condice con la experiencia que todos podemos hacer. Y es que cada neurosis, de alguna manera, se perturba de algún modo el nexo con la realidad. Es para el neurótico un modo de retirarse de esta. En sus formas más graves, a veces importa directamente una huida de la vida real. ¿En qué punto digo que Freud era menos rígido que los post-freudianos? Él decía para todos, es decir, ustedes saben que para Freud de alguna manera la neurosis era, digamos, la normalidad, solamente que dentro de la neurosis había neurotización, digamos, ¿no? Bueno, cuando él dice a todos, lo que está diciendo nos puede pasar a todos, ¿sí? Hay formas más graves. Lacan, en el Seminario de la Angustia, toma el tema de lo que podríamos llamar bordes y se refiere a la despersonalización. La señala como acompañando frecuentemente a la angustia. Y esto es así. En la clínica se ve claramente cómo los fenómenos de despersonalización irrumpen sobre todo en momentos de angustia. De nuevo, la angustia como el síntoma no es mala. Y no hay que acallarla enseguida. Hay que bordearla. Y muchas veces es necesario bordearla con alguna medicación, hacerle un borde. Pero de ninguna manera creer que tenemos que inmediatamente, digamos, acallar la angustia, porque la angustia es señal, como sabemos, ¿sí? La angustia es señal de lo subjetivo, de lo real. La angustia es, dice Lacan, lo que no engaña. Entonces Lacan toma el tema de lo que llamaríamos bordes y se refiere a la despersonalización. La señala como acompañando frecuentemente a la angustia, no la ubica como relacionada con el yo. Claramente estos fenómenos de despersonalización que conmueven al yo, conmueven fuertemente la conciencia, ¿no? Digamos, también ahí les tenemos que dar importancia. Para Lacan, son irrupciones atípicas en la construcción de la subjetividad. ¿Mm? Para él no son plausibles de ocurrir en una sola estructura, sino en cualquiera, coincido. Y como, bueno, como les decía antes, la indica como acompañando a la angustia, en la mayoría de los casos. Sobre todo la ubica, y en esto, bueno, también de nuevo, estoy muy de acuerdo, en tiempos de vacilación fantasmática. Les voy a dar mi opinión acerca de, ustedes tendrán la suya seguramente, si han leído a Lacan, digamos, de qué entiendo yo por vacilación fantasmática. Por supuesto que la vacilación fantasmática puede ser que algo que nos sucede en la vida
¿no? Un momento muy conmocionante, una pérdida, una separación, decisiones muy importantes, bueno, cantidad de cosas que pueden ocurrir, pueden hacer vacilar el fantasma, en el sentido de que el fantasma que se construyó reciba un golpe muy fuerte, y eso que se construyó, donde estamos alienados, ¿no? Tenemos en cuenta eso, estamos alienados, o sea, todavía estamos alienados a los mandatos, en el fantasma, al deseo del otro, bien. Pero algo que lo sacuda puede generar una situación de muchísima angustia. Por ejemplo, lo traumático en general golpea en el fantasma, por lo tanto, produce un sacudón que suele ser estructuralmente difícil. Pero vacilación fantasmática también es otra muy, muy ventajosa. Cuando vamos separándonos del atrapamiento del otro, de ese lugar donde el otro nos puso, ¿se acuerdan? Lacan, ¿qué quiere el otro de mí? Ahí me ubico, es lo mejor que me puede pasar, pero después vendrá, eso es alienación, vendrá el separere, ¿no? El que me voy a separar para poder tener una subjetividad. Lo voy a hacer al modo del Fordá, de a poquito. Primero el niño tanteando, la niña tanteando lugares, mintiendo, escondiéndose, Fordá, cucuacatá, todo lo demás. En la adolescencia, esas separaciones son más drásticas, pero también se van haciendo de a poquito, y se va produciendo eso, ¿no? Que después nos va a llevar mucho tiempo, y bueno, para quienes estamos aquí, mucho tiempo de análisis también, conseguir realmente una posición subjetiva por fuera de donde el otro nos puso. Cuando ocurre eso, cuando empezamos a tomar decisiones absolutamente subjetivas, cambios de posiciones subjetivas, va a vacilar el fantasma. El fantasma vacila, eso que teníamos armado vacila y va adelgazándose cada vez más, cada vez más. Entonces, la vacilación fantasmática no quiere decir algo malo, digamos. Es algo que se produce tanto frente a un fenómeno que puede ser, digamos, imprevisto, extremo, y que todavía no encuentra, sobre todo en la adolescencia, a alguien bien plantado en su subjetividad y en la vida como para recibir ese golpe, y también se produce cada vez que hacemos por digamos, nos vamos del atrapamiento del otro. Bueno, allí Lacan dice, es muy probable que se provoquen que se produzcan despersonalizaciones, ¿sí? En esos momentos de vacilación fantasmática, ¿sí? Campo fértil, esos dos momentos tan distintos entre sí de la vacilación fantasmática, uno la estructura no da, ¿no? Y no sabemos cómo hacer con eso ¿no? que nos impactó. Y por supuesto hay posiciones subjetivas muy frágiles o muy rígidas al revés, que les cuesta sobrellevar una vacilación fantasmática, y otro por el contrario, cuando el sujeto avanza más allá del atrapamiento, de la alienación al otro. Ahora bien, les leí un poquitito, mínimamente, de estos autores, pero donde yo encontré más referencias que me permitieron una clínica, bueno, digamos, que me permitieron sentir a mí que iba por buen camino en la clínica con los pacientes que traían esta situación, y a su vez vi que les servía a ellos, a ellas, a ellos, es en la lectura de Donald Winnicott. Cada uno claramente y cada una tomará por donde quiera, pero la verdad, mi recomendación es siempre que si van a trabajar con clínica con adolescentes, lean y relean a Donald Winnicott. Bien. Winnicott toma el tema de la despersonalización, ¿sí? Y ahora les voy a contar cómo la conceptualiza, pero para eso tengo que decirles algo acerca de un concepto de Winnicott que a mi gusto se entiende o se enseña mal. Yo no sé ustedes cuánto tuvieron de Winnicott en la facultad. Bueno, hay por suerte, hay una cátedra de escuela inglesa, digamos, en la UBA, Estela Eisenberg, que he tenido el gusto el año pasado justamente de estar hablando allí, pero no sé cuánto lugar han tenido. Yo en mi formación, que fue hace muchos años, ¿sí? 78 al 83, así que imagínense, lamentablemente tuve muy poco Winnicott, solamente en una evolutiva
solamente, y todo lo que aprendí de Winnicott fue porque, por suerte, siempre fui curiosa de otros autores que no fueran solamente lo que la Biblia y los sacerdotes y sacerdotisas me recomendaban. Entonces me puse a leer Winnicott. Y hay un concepto que a mí me lo enseñaron mal. Si a ustedes se lo enseñaron bien, estamos bárbaros. Yo sé que seguramente Estela lo enseña muy bien en su cátedra, pero a ver, ¿a qué me refiero? Al concepto de self, de falso self y verdadero self. Cuando a mí me enseñaron que el self era el yo. Sí, sí, la traducción puede ser esa, pero eso no es lo que quiso decir Winnicott. ¿Sí? El self para Winnicott no es el yo. El self, Montserrat, te puedo decir un montón. Montserrat pregunta obras de Winnicott que recomendaría. Aquí en la Argentina hay tres recopilaciones que recomiendo. Exploraciones psicoanalíticas, 1 y 2. Una joya, por supuesto, que recomiendo es Deprivación y delincuencia, para trabajar adolescencia. Esa recopilación que hay aquí, insisto, no sé en otros países si son las mismas. Después, Realidad y Juego, el libro Realidad y Juego. Psicoanálisis de una niña pequeña. Bueno, estos son algunos, ¿no? Bueno, les decía, el self. El self no es el yo para Winnicott. El self es la percepción de sí mismo. Por eso es tan importante en el tema de la despersonalización. Les leo, o primero les cuento un poco, ¿ok? Y después les leo la cita, una de las citas que le traje de Winnicott. A ver, ¿a qué se refiere Winnicott? Como les digo siempre, cuando lean Winnicott, como cuando lean Freud, como lean Lacan, digamos, lean con una lectura que no sea, si dice tal palabra quiere decir que entonces, porque por ejemplo, ustedes pueden encontrar en Winnicott que es alguien que dice todo el tiempo que no diagnostiquemos a precu, primero, adelante, que no diagnostiquemos. Él dice, por ejemplo, la adolescencia es un tiempo de no saber a dónde ir. Y tiene una sola cura, el tiempo. O sea, dice cosas como esta, un tipo en los 60, 70, cuando se suponía que, ¿no?, que había que decir cosas doctas y demás. O sea, él apuesta a leer las manifestaciones adolescentes como naturales y normales, y no como patologías. Pero pueden leer, yo que sé, ustedes pueden leer, no sé, que de repente dice esquizofrenia paranoide y demás. No se queden en eso, traten de leer todo lo que quiere decir la conceptualización en sí. Lo mismo con cualquier otro autor. En este sentido, lo digo por lo que voy a decir ahora, claro, y aparte piensen en qué año escribía Winnicott, más allá de que el feminismo estaba ya hace mucho tiempo, por suerte, y había grandes feministas y grandes autoras, por ejemplo, bueno, Mary Langer, aquí en la Argentina y demás, pero bueno, es cierto que los maestros de psicoanálisis estaban todavía tomados por cierta lectura, bueno, Freud es un ejemplo, ¿no? Digamos, y Lacan también, por cierta lectura muy todavía patriarcal. Lo digo porque él habla de madre, ¿no? Él va a hablar de la madre lo suficientemente buena, o la traducción también puede ser madre suficiente, no, apenas buena. Yo hoy lo que les pediría es que leamos a Winnicott con todo lo que tiene para darnos, pero cambiemos madre por otro materno. ¿Por qué? Porque hoy una madre puede ser un padre, ¿sí? Así como un padre puede ser una madre, ¿sí? Hay montones de hogares monoparentales. ¿Qué quiere decir? ¿Que necesariamente tiene que haber una abuela para que haya una madre, un otro materno? ¿Sí? ¿O necesariamente tiene que haber un tío para que haya un otro paterno? Digamos, ¿no? En realidad, hola Natu, porque hay que, claro, pensar a los autores en clave de época. Hola Natu. Exactamente, hay que pensar en clave de época. Entonces, hoy pensemos, con esto que les voy a decir ahora, no, cuando yo les digo, el otro materno, piensen que puede tener cualquier género. ¿Está? Bueno, Winnicott nos dice, en el inicio de la vida, cuando llegamos, si lo pensamos al modo lacaniano, la prematuración, al modo freudiano, el desamparo, cuando llegamos, estamos totalmente entregados a un otro que tenga que hacer por nosotros. Ese otro, ubiquémoslo como el otro materno. Si el otro materno está en una posición
de holding, dice Winnicott, de sostén, en términos lacanianos diríamos de deseo puesto sobre ese niño, ¿sí? El otro materno, no una madre, culpabilizar todo el tiempo a la madre. El otro materno está en una posición así, digamos, claramente el desarrollo va a ser bueno y él ubica que se va a ir construyendo un verdadero self, es decir, una percepción de mí misma que sea real, ¿sí? Que sea real, me voy a poder sentir real. La posición de la madre, del otro materno de que él habla al principio, tiene que ver justamente con que ese otro materno pueda poner de sí en ese bebé, en ese niño, en esa niña que llega. Y él marca muy bien que hay muchas situaciones por las que una madre, un otro materno, tal vez no pueda hacerlo. De ninguna manera juzgar a las madres esto. Él ubica, de repente, que haya tenido ese deseo hacia ese hijo, pero que después lo que haya pasado es que sobreviene en tiempos tempranos un duelo en la madre, ¿sí? O sea, la muerte de alguien amado por la madre, una separación. Yo les agrego cosas de la clínica, ¿no? El desempleo, dificultades, estar en un hogar violento con un hombre violento, por ejemplo, claramente va a ser que la enfermedad de otro hijo va a ser que esa madre retire esa libido puesta sobre ese niño y se provoque lo que Winnicott llama deprivación del deseo materno. Esa deprivación del deseo materno desampara mucho al bebé o al niño, y ahí se produce en general lo que Winnicott llama falso self. Es decir, un armado de la percepción de mí que que es muy frágil. ¿Saben con qué lo podemos comparar? También está buenísimo. Con el estadio del espejo. No porque se den en el mismo momento, digo, sino para pensar. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del estadio del espejo? Yo consigo armarme una imagen corporal totalizadora porque me veo en la mirada deseante de mi otro materno. ¿Sí? Bueno, si eso fracasa, va a haber fragilidad en la percepción de sí, de mí mismo. ¿Sí? Les leo bueno, entonces tenemos que si hay un falso self, es decir, si esa imagen, esa percepción de mí se construyó de manera compleja y atada con alambre, digamos, frágilmente, es muy probable que haya despersonalizaciones, ¿sí? Les voy a leer una frase de Winnicott. Adopté el término personalización como una especie de versión positiva de despersonalización. Fíjense ya como el tipo está marcando la cancha en esto de, che, miremos desde lo positivo, entre comillas, lo natural, lo normal, mejor dicho, entre comillas, el normal, pero en ese momento, como decía Natu, claramente podíamos pensarlo hablando así, y no todo el tiempo desde lo que es el trastorno, para decirlo de alguna manera. Adopté el término personalización como una especie de versión positiva de despersonalización, el cual ya ha sido usado y sometido a discusiones bastante completas. Aunque son varios los significados que se le atribuyen, en general se vinculan con la pérdida de contacto de un niño o paciente con su cuerpo y con el funcionamiento de este. Escuchen, insisto, no me acuerdo de qué año es esto, pero debe ser más o menos 1960. Y no es un signo malsano, sino por el contrario, un signo de salud, que el niño sea capaz de usar las relaciones en las que tiene máxima confianza para a veces desintegrarse, despersonalizarse y aún por un momento abandonar el impulso casi fundamental a existir y a sentirse existente. Este psicoanalista escribía esto más o menos en el 60 y 70, y hoy recibimos adolescentes recontramedicados y con diagnósticos de brotes psicóticos solamente porque han tenido episodios de despersonalización. Sigue Winnicott. Así pues, en el desarrollo sano, ambas cosas marchan juntas. El sentimiento de seguridad en una relación, conservando la oportunidad también para ciertos procesos de desintegración. Y al mismo tiempo, bueno, dice esto, manifestando la desintegración en lo referente a la residencia en el cuerpo, a habitarlo
y a todo el funcionamiento corporal. Esto es de un texto, les voy a decir el texto del cual es, que es excelente, que está en Exploraciones Psicodiagnósticas 1, y que se llama Bases del Self en el Cuerpo. Bien. Entonces, hablando del self, como les decía recién, el bebé llega al mundo, en la mirada de ese otro materno, el niño va a construir su imagen. Winnicott dice que de cómo se posicione esa mirada, y de cómo el otro materno permita también los movimientos de separación de su hijo, él mismo va a experimentar el sentimiento de ser real, lo que llamaríamos verdadero self. Quiero transmitirles esto, pues es muy importante. O sea, lo que quiere decir Winnicott es que uno necesita que el otro esté posicionado, cuando llegamos al mundo, los primeros momentos de la vida, necesitamos que el otro esté en una posición, ¿no? De mirada hacia nosotros, de registrarnos como distintos a él, esto también lo dice Winnicott, para que construyamos nuestro sentimiento de realidad, gente, nuestra percepción. Es algo muy importante lo que dice Winnicott. Y es lo mismo que dice Lacan cuando dice que en el estadio del espejo, si el espejo plano, que es el del medio, que es que él representa al gran otro, está en una posición que no es la adecuada, no está así vertical, sino está en una posición adecuada, para esto tendríamos que ir al esquema, ¿no? Todo lo demás. Bueno, se van a producir alteraciones en la imago corporal. O sea, el sentimiento de realidad se arma en los primeros tiempos de la vida. Si el otro materno falla en su función, se producirá un sentimiento de irrealidad. A este sentimiento de irrealidad, Winnicott lo llama corte de través de la continuidad existencial. Nada, corte de través de la continuidad existencial. Es decir, debería seguir todo así, y de repente, ¿no?, algo genera un quiebre, y lo que se arma es un sentimiento de irrealidad. O sea, una interrupción en el armado del desarrollo del bebé, y esto es la causa de un falso self. Los efectos de este falso self van desde una percepción de sí mismo frágil, que produce sentimientos de irrealidad, hasta en casos graves, casi una desaparición detrás de ese falso self. Winnicott va a señalar que alguien que tiene un falso self intenta todo el tiempo controlar el mundo desde su percepción irreal de sí mismo. Winnicott apunta fuertemente a la importancia del ambiente facilitador y como esencial de ese otro materno, que insisto que puede ser cualquiera que encarne esa función, para la integración psíquica. Es decir, poder integrar todos los componentes que en ese mare magnum, que es el inicio de la vida y los primeros tiempos de la vida, se ponen en juego. Siempre utilizo esta metáfora porque, bueno, quienes tienen aquí niñes, sobrines, sabemos, ¿no? Hijes, que vieron cuando los bebés nacen y los primeros tiempos se retuercen la panza ¿no?, de los dolores de panza que tienen, y los pediatras y las pediatras nos dicen que son dolores muy fuertes porque el funcionamiento estomacal, intestinal, todavía no está terminado, para decirlo de alguna manera, no funciona del todo bien. Bueno, armar el self es lo mismo, gente. Es decir, no nacemos con un self, no nacemos con una percepción de nosotros mismos. Eso se construye en la medida que el otro me da existencia. Reconocer lo externo e interno tiene que ver con esto, con esa integración de los primeros tiempos. La integración, para ser lograda, necesita de lo que Winnicott llama holding, sostén, que es decidir cuidar al bebé de situaciones traumáticas, asistirlo en sus necesidades, favorecer sus movimientos, ¿sí?, para que pueda poner en juego, ¿qué? Otro concepto winnicottiano poco entendido, pueda poner en juego su agresividad, porque saben que nosotros, nosotras, nosotres, quienes estamos acá, para hoy tener la vida que tenemos, cuando fuimos bebés, de alguna manera, fuimos agresivos y salimos a tomar el mundo. Lamentablemente se confunde y se cree que agresividad, tanto dicho por Klein como dicho por Winnicott, es maldad.
que un bebé agresivo, un niño agresivo es un niño malo. No, ¿cómo salgo al mundo si no tomo? O sea, ¿cómo voy y agarro eso que no sé si puedo agarrar, pero que quiero ver qué es? Porque, ¿y qué es eso? Si no hay agresividad en el bebé, lamentablemente va a haber una pasividad aplastante que generalmente lo deja inhibido. Es más, todos nosotros, para abrir la puerta de casa y salir a la mañana a lo que tengamos que hacer, hacemos un movimiento agresivo, que ya no lo tomamos como tal, pero es movimiento agresivo en tanto sale, ¿sí? Sale, va a tomar el mundo. Bueno, un otro materno que posibilite un verdadero self es el que permite que haga esos movimientos. Y ustedes lo saben, pues son colegas o colegas en formación o colegas. Ustedes saben que encontramos mucho otro materno que no permite movimientos. Otro materno y otro paterno. Que no permite movimientos, que no identifica que el niño o niña puede tener deseos y querer hacer cosas distintas que lo que ellos creen que tienen que hacer. Llámese que un niño, no sé, quiera ir a jugar con el amiguito Juan y no con el amiguita María o con el amiguito Pedro. Y entonces empiezan los padres a decir, no, no, pero a la casa de Juan no, porque no me gusta la casa de Juan. Y el nene había elegido Juan, no había elegido Pedro. Miren desde la cosa más rudimentaria, ¿no? Digamos, tendemos a elegirle cosas a los hijos. Hay muchas cosas que tenemos que decidir por ellos, obvio, ¿sí? De acuerdo a cada tiempo de la vida decidiremos determinada cosa. Pero por favor, escuchar que el niño es un sujeto y que tiene deseos a medida que va armando ese self, tiene deseos, tiene emociones absolutamente propias, que podemos no entender, y ni que hablar de la adolescencia, gente, ni que hablar de la adolescencia. Yo trabajo todos los días tratando de que padre y madre se den cuenta de que no se trata de que entiendan todas las elecciones de sus hijos, hijas, ni tampoco se trata de que los hijos e hijas le entiendan lo que ellos sostienen. Se trata de que se respeten, que se escuchen, que vean que sí, que no, a dónde. Esto se ve clarísimo con las elecciones sexuales, con todo lo que tiene que ver con el semblante, si se ponen el arito, si no se ponen el arito, si el tatuaje, si no el tatuaje, si la... Bueno, ¿no? Y por supuesto que con la elección sexual también se sigue viendo, aunque parezca anacrónico, se sigue viendo. Bueno, me fui un poco de la situación. En este proceso de integración se va produciendo lo que Winnicott llama personalización. Es decir, si todo va bien, integración de psiquisoma, no olvidemos la importancia para Winnicott de los movimientos, como les decía recién, de incorporar, de agarrar. Winnicott era feliz en el consultorio y está descrito, en realidad hay juego en un montón de lados, cuando sus pacientes llegaban y no se quedaban así quietitos y le decían, hola doctor, sí doctor, bueno doctor, sino cuando se levantaban y agarraban los juguetes y los ponían y los llevaban. Una apropiación del mundo, incorporación. Bien, coincido profundamente con Winnicott en que no es de ningún modo anormal per se un sentimiento de despersonalización, un episodio de desrealización. Por el contrario, puede ser indicador de un momento propicio, aunque angustiante, un momento de separación. Bueno, abordaje clínico, ¿sí? Esto claramente es mi manera de trabajar, no tiene por qué ser la de ustedes, yo le cuento lo que a mí me funciona, ¿no? Y que por supuesto tiene todo que ver con la clínica winnicottiana, ¿no? Cuando me llega al consultorio un adolescente muy angustiado, es profunda la angustia, porque la verdad es que ellos piensan y ellas piensan que se están volviendo locos. Y encima por ahí hubo un diagnóstico que se los confirma. Entonces están muy angustiados y angustiados. La verdad es que aunque no responde mucho al librito ortodoxo, lo primero que hago es tranquilizarlos. Cuando llegan, lo primero que hago es tranquilizarlos, diciéndole que no sé, que le dijeron antes, que me cuenten, yo qué sé, pero que en realidad ellos tienen un síntoma de algo y que de ninguna manera hay que pensar que ese síntoma... Entonces me acuerdo una vez hace unos años, que viene y me dice, pero acá dice brote psicótico, ¿no? Un pibe de 15 años, un bonito divino, hizo un análisis precioso después, me decía, pero acá el doctor puso brote psicótico.
Y yo le decía, sí, y respeto mucho al doctor, esa es la lectura del doctor, la manera de verlo del doctor, pero la realidad es que vos tenés un síntoma que puede estar en la psicosis, como puede no estar en la psicosis y me puede pasar a mí. Yo me acuerdo de ese chico, la carita de ese chico cuando dije me puede pasar a mí. Porque decir me puede pasar a mí no es como nos dicen a veces algunos psicoanalistas muy clásicos ortodoxos, que eso es, pero entonces estás buscando que se identifique con vos. No, es poner al paciente en serie con alguien que, suponiéndole un saber, se supone que el analista al que concurren es alguien que, yo qué sé, que va bien por la vida. Entonces eso tranquiliza mucho. Pero aparte no le estoy diciendo una mentira. Cualquier fenómeno de despersonalización nos puede pasar a cualquiera. Lo dijo Freud, no lo digo yo. Entonces, lo primero es tranquilizar al paciente, porque la angustia es una angustia extrema. Ya se imagina loco, ya se imagina teniendo un brote psicótico, sobre todo luego de los diagnósticos, ¿no? Como les decía hace un rato. Bueno, una vez más, aprovecho y me pronuncio. El otro día daba un curso sobre diagnósticos y demás. Me pronuncio como me pronuncio en cada libro, desde no patologizar. Me pronuncio en contra de los diagnósticos hechos en base a síntomas. Yo no estoy en contra del diagnóstico si le sirve a alguien para conseguir los dispositivos de una obra social que, por ejemplo, son necesarios ante las discapacidades o ante situaciones que lamentablemente necesitan de un certificado de discapacidad, aunque no lo necesitarían, como es, por ejemplo, la hiperactividad y el desatención. Puede ser que se necesite un certificado de discapacidad, un chico hiperactivo. Bueno, pero esto ocurre. Pero más allá de eso, que no me voy a meter en esa cuestión, que ya me pronuncio en las redes y me ven que me enojo mucho, digo, no estoy en contra del diagnóstico si el diagnóstico le va a dar a una familia la posibilidad de que su hijo o hija tenga dispositivos que necesita. Lo que estoy en contra es que el diagnóstico se haga en base a síntomas. No se diagnostica en base a síntomas. Que me venga un adolescente alucinando no quiere decir que es un psicótico. O que, perdón, odio decir que es un psicótico, disculpen, es una falta de respeto, que está en un brote psicótico o que presenta una posición subjetiva del orden de la psicosis. ¿Sí? No se diagnostica en base a síntomas, se diagnostica o armamos una presunción diagnóstica ubicando la relación del sujeto al otro, a esos otros primordiales, al objeto, a los objetos, a sus otros, en relación al lenguaje, a su discurso. Hay muchas cuestiones para poder hacer un diagnóstico. De ninguna manera, porque me llegue alguien que tenga un episodio de despersonalización, yo puedo decir que tiene un brote psicótico. Si fuera así, muchos de nuestros pacientes que están siendo atendidos en el centro 2, ¿sí? Estarían todos medicados con antipsicóticos y todos, o muchos de ellos, con diagnósticos de psicosis. ¿Por qué? Porque los acontecimientos traumáticos producen como efectos fenómenos alucinatorios, fenómenos de acción, pasajes al acto y muchas cosas más. Entonces, me pronuncio en contra del diagnóstico en base a síntomas. Bien, vuelvo a lo mío. El otro también lo mío, pero acá tengo algo para decirles y tenemos que ir. Tranquilizarle al paciente o a la paciente y a su familia. ¿Sí? Esto último es lo que resulta más dificultoso la mayoría de las veces, y entiendo, digamos, que así lo sea, pero también se trata de tranquilizarlos. La sensación de estar volviéndose loco o loca es tremenda, y si el analista con contundencia le da una idea de que de ningún modo necesariamente eso que siente es síntoma de locura, aparece el alivio que permite indagar ¿qué cosa? La causa. La causa. ¿Por qué? ¿Cómo se indaga la causa? ¿Cuándo empezó? ¿Qué venía pasando en ese momento? ¿Nunca te había pasado antes? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo fue los primeros tiempos por ahí con la madre o el padre? ¿Cómo fue el inicio de la vida de fulanito? ¿Cómo fue y cómo fue? Casi poniéndonos con esas anamnesis que eran tan maravillosas. El problema es que después hacían protocolo, ¿no? Pero las anamnesis que nos enseñaban en evolutiva, y cómo fue el embarazo, y cómo fue la verdad que venía muy bien, porque eso es historizar.
El problema es que después de eso se hacían protocolos. Bueno, en la psicoanálisis no vamos a hacer protocolos, pero sí preguntar por la historia. Entonces, alivia el tranquilizarlos. Y ahora lo que voy a hacer ya para ir concluyendo y que después podamos charlar si alguno tiene o alguna tiene alguna pregunta o comentario, les doy ejemplos de frases sueltas que indican despersonalización y también un breve comentario de una paciente. A ver, cuando uno escucha episodios de despersonalización, que insisto, vienen con muchísima angustia porque la sensación es que se están volviendo locos o locas, suelen decir, es como si viera el mundo a través de una cámara. Una paciente que estaba muy angustiada porque de un momento a otro lo que empezaba a sentir es que, a ver, ella sabía que ella era ella, pero es como si de alguna manera sintiera y que el mundo era el mundo, pero como si sintiera que estaba viendo una película. ¿Sí? Otro. Me miro los pies y siento como que no son míos. Y camino y me miro los pies y siento como no son míos. Yo sé que son míos, te dicen. Otro. Es como si me viera siendo otro, pero sé que no soy otro. Sé que soy yo, pero me parece que no. Son todos de adolescentes, ¿eh? Tengo la sensación que mi imagen en el espejo soy yo, pero que estoy muy lejos. Como si la imagen, por lo que yo puedo captar de lo que dicen, es como si ella sabe que está, que la imagen que ve del otro lado es ella, la imagen de ella, pero la siente lejos, mucho más lejos que la imagen que vemos en el espejo. Bueno, les cuento un poquito de Paula, por supuesto no se llama Paula, por supuesto están cambiados los años, ¿no? Todo esto que hay que ser muy cuidadoso para que no haya ninguna identificación posible. Paula, paciente de 17 años, llega medicada y con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Evidente, una vez más, que el diagnóstico lo hicieron en base a los síntomas y manifestaciones. Es decir, el trastorno límite de la personalidad, ustedes saben que en general se diagnostica a partir de los síntomas que tienen que ver con despersonalización, con problemas para insertarse normalmente en la vida cotidiana, problemas con la imagen, dificultad para manejar las emociones, todas esas cosas. Nada de la posición subjetiva de Paula daba cuenta de ese diagnóstico. Era muy temerosa, con dificultades de sociabilización, mucho miedo a la afuera digo, a lo que estaba fuera de su casa. La familia tenía una mirada sumamente hostil sobre la afuera, funcionaban casi como una burbuja, de eso me entero después. Lo que me aparece primero es que estaba muy temerosa, con dificultades de sociabilización, con mucho miedo a la afuera. Cuando empiezo, primero vuelvo al punto, la tranquilizo, ¿sí? La tranquilizo. Si escuchan reírse un adolescente, no están alucinando, es mi hija, que tengo una hija adolescente que está jugando a los jueguitos y puede llegar a estar a los gritos, así que no estamos alucinando, no estamos con un fenómeno alucinatorio. No hay un adolescente aquí, está en su cuarto, pero se escuchan los gritos. Entonces, cuando la tranquilizo, le digo lo que les dije hace un rato, le pregunto algunas cosas, me empieza a responder, realmente aliviada, me dice, pero sí, es así, no es, soy psicótica, no, yo no tengo por qué decir que hay una psicosis en lo que te pasa, no, tenés un síntoma, veremos, no sé, pero lo que sí te digo es que de ninguna manera por esto sos psicótica. Bien, entonces empiezo a poder preguntar. Y ahí cuando empiezo a preguntar, me empieza a contar del miedo a la afuera, y me empieza a contar toda una dinámica familiar que claramente funciona al modo de una burbuja. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, no sé quién es, pero por fin, si lo cerramos, que funcionan al modo de una burbuja. Es decir, estaba mucho... Todo pasaba por lo que pasaba dentro, digamos, o sea, la afuera era realmente como vivido como hostil, eran papá y mamá que iban al trabajo, volvían a la casa, tenían poca sociabilización, y siempre le habían transmitido una idea
de una fuera muy hostil. Le pregunto la pregunta que para mí es fundamental, tanto cuando se trata de síntoma como del síntoma de despersonalización. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo lo registró por primera vez? Entonces me dice que meses antes de terminar su secundario. Esto es lo que me dice la paciente. Entonces yo le digo, de nuevo, autorizándome, pero bueno, son unos añitos de atender adolescentes, ¿no? Le digo, ¡ah! ¡Qué susto!, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no? ¿Por qué susto? Si yo, no, ¿por qué susto? Le digo que aunque la gente no lo diga, a todos y todas nos asustó terminar el secundario. Porque terminar el secundario era decidir ya algo que padre y madre no iban a tener tanto que ver. Ya dejábamos de ser alumnos, ¿no? Ya no estaba eso. Bueno, el rostro de la muchachita se iba aliviando. De nuevo, identificarse con la analista cuando la analista dice esto, no, es ponerla en serie, no le pasó solo a ella. Yo he escrito en varios de los libros, lo repetí porque me parece muy importante, que la verdad que si tengo que hablar por mi experiencia clínica, hay dos momentos de brotes, no psicóticos, de todos los brotes habidos y por haber, en la cuestión puberal adolescente. La pubertad, ¿sí?, donde aparecen montones de síntomas y de manifestaciones por todo lo que tiene que ver con el estallido puberal y también por la entrada en el secundario, un modelo muy distinto del primario protegido del que se venía, y la salida del secundario. Si ustedes ven la nosología psiquiátrica clásica, ¿se acuerdan cuando nos enseñaban de la hebefrenia? La hebefrenia, la esquizofrenia de la adolescencia, la mayoría de las veces la ubicaban cuando teníamos servicio militar obligatorio, en los brotes en el servicio militar. De hecho, un enorme maestro de la música, su fan número 1, Charly García, ¿sí?, fue diagnosticado como de brote psicótico en la colimba. Él hizo todo para que lo diagnosticaran así. Digamos, fue diagnosticado como de brote psicótico en la colimba por las cosas que hacía, y claramente venía hebefrenia, porque era el brote de la... Son brotes frente al cambio que implica que pierdo mi condición de alumno. El secundario es obligatorio, para decirlo de alguna manera, o por lo menos ya sabemos que hay muchos y muchas lamentablemente que no lo pueden terminar. De alguna manera es algo que se hace para los otros. Sí. A partir de ahí tenés que decidir, salvo que tengas un padre y una madre que están todo el tiempo encima tuyo, tenés que decidir, trabajás, estudiás, ¿qué querés hacer? Podés decidir, a veces. Bueno, entonces, me dice que meses antes de terminar su secundario. Su secundario había sido en un colegio parroquial de su barrio, donde claramente ese colegio parroquial formaba parte de la burbuja. Cuando hago las entrevistas y en lo que también me cuenta la paciente, una pareja materna-paterna de enorme exigencia, pero paradójicamente de una profunda reticencia con el afuera, es decir, le exigían, pero al mismo tiempo le restringían, y el afuera era terrorífico, no confíes en nadie. Por tanto, para Paula era tremendo pasar al siguiente paso. Le tenía miedo a todo, lo que agregó al diagnóstico ataques de pánico. Claro que hubo ataques de pánico. Le tenía miedo a todo. La despersonalización ocurre cuando Paula tiene que comenzar a elegir facultad. Va al baño un día antes de ir a inscribirse con su madre a la facultad y comienza a sentir que su cuerpo está lejos. Está mucho más lejos que la imagen que ve en el espejo. Tiene en el baño una gran crisis, tiene como un estallido, grita, me vuelvo loca, me vuelvo loca. A partir de ahí aparecen ese episodio, aparecen varios más, después va a psiquiatra, bueno, todo lo que les conté. El episodio aparece un día antes de irse a escribir en la facultad. Facultad que no había elegido ella. Facultad que papá y mamá la habían ayudado a elegir porque ella no sabía qué quería. Y parece que no se podía esperar. Entonces, claramente en el caso de Paula, no voy a seguir con el caso, digamos, fueron meses y meses de trabajar y de ayudarla, porque por supuesto se tranquilizó la primera vez, pero no es que después se tranquilizaba cada vez que surgía el episodio. Cada vez que surgía el episodio volvía a tener angustia. Me vuelvo loca, Gaby, ¿sí? Hasta que de a poco pudo ir saliendo más allá del otro, pudo ir soltando, y también en la historia
fuimos buscando qué cosa le hacía hacer a estos padres tan recelosos de la afuera. Cuando encontramos eso, fue mermando los episodios. O sea, transmitirle a ella qué cosa hacía que los padres tuvieran tanto recelo con el afuera. Historizar, gente. Lo que hace el psicoanálisis, historizar y devolverle al sujeto una verdad en su historia, ¿sí? También una verdad en su novela familiar. Bueno, pero lo que quería ubicarles entonces, que Paula, como muchos, como cientos, miles de adolescentes, tienen fenómenos de despersonalización que de ninguna manera son psicóticos, y sí que hablan de un armado de la percepción de sí, porque no todo el mundo hace despersonalizaciones, ¿sí? No todos los adolescentes, ¿sí? Harán otras cosas. O sea, ¿podemos hacer todos? Sí, podemos hacer todos, pero claramente quien tiene un self mucho más frágil, mucho más falso que verdadero, para decirlo así, una percepción de sí mucho menos real, es más proclive a hacer despersonalizaciones. Bueno, yo me quedaría acá y me encantaría, no sé qué dice Patricia, pero me encantaría poder charlar con quien tenga ganas de charlar un ratito. Patricia o Cintia, ustedes dirán. Bueno, o no está Patricia o no está Cintia. Bueno, si no están ni Cintia ni Patricia, me ocupo yo de ver lo que dice el chat. A ver, esperen porque soy media lerda con el tema del chat. Bueno, las obras de Winnicott ya las recomendé, Monse, y hay obviamente otras. Y bueno, Nati decía, hay que pensar a los autores en clave de época, coincido. Fernando decía, el gran otro no tiene que ser ni materno ni paterno. Coincido, el gran otro, primordial, ¿sí? En todo caso, tiene de los dos, lo materno, lo paterno, y más allá, el otro del lenguaje, el gran otro del lenguaje, es un otro, digamos, que no le ponemos género, pero estamos hablando del otro materno en términos de maternaje. Estamos hablando del otro, ese que cumple la función agente, que Freud la llamará función agente, ¿sí? Que en el desamparo, en el Giflosid Cave, y para Lacan será el baño de deseo del otro para hacer, digamos, poder hacer algo con la prematuración. Entonces, sí, el gran otro del lenguaje no tiene ninguna encarnadura, pero tiene encarnadura en la necesaria maternal de todos los días, de la cotidianidad del viviente. Emilia dice, esperen que me fui de aquí. Winnicott también hablaba de la madre como un espejo para el bebé en relación al estadio del espejo. Sí. Y de hecho, Emilia, Winnicott y Lacan elogia a Winnicott y elogia a Klein. Los elogia a ambos en el seminario de la angustia, por ejemplo, en el seminario 4, en el de la angustia creo también, pero el seminario 4, sí, en el de la angustia porque habla del objeto. En el seminario 4 los elogia, y en el seminario 1 ni qué hablar, porque ahí va a hablar del caso de Klein, los elogia a ambos como grandes clínicos. Y en relación a Winnicott, toma su teorización del objeto transicional, después se posiciona obviamente en otra posición en relación al objeto, hace todo su desarrollo sobre el objeto A y sobre los objetos señuelos, pero claramente él siempre tiene una actitud absolutamente respetuosa de Lacan y de Winnicott. Y Winnicott la tuvo con Lacan. Más allá de que con lo que conoció de Lacan, más allá de que se posiciona también a veces en situaciones de no coincidir, la tuvo. Y sí, por supuesto que habla en relación al estadio del espejo, en relación al espejo. De hecho, Emilia, en el consultorio de Winnicott había espejo. Lo utilizaba en el trabajo, con los bebés más chiquitos. Bien, Montserrat dice, las autolesiones se pueden pensar del mismo modo. No. En la despersonalización o la desrealización está afectada, se manifiesta extraña la percepción del mundo, la percepción de uno mismo, sea en cuerpo o sea en psiquismo, en la subjetividad, en lo que soy. Las autolesiones, el famoso Putin,
son manifestaciones sintomáticas, ¿sí?, del modo de la acción, de nuevo, no del recurso asociativo, porque si pudieran decir lo que de alguna manera el corte marca, no darían corte, que en el texto de los adolescentes, Montserrat, ellos jamás van a hablar de autolesiones. O sea, son muy poquísimos casos los que dicen querer lastimarse. Yo escribí un artículo para el Sigma hace unos años sobre el cutting. El cutting en realidad, escuchando a los y las adolescentes, porque hagamos esto, por favor, que los conceptos no nos tapen lo que dicen los pacientes. Los adolescentes en su mayoría hablan de los cortes como descargas que les producen alivio instantáneo frente a un dolor que no pueden resolver, ¿sí? Y la realidad es que en cuanto pueden empezar a hacer algo con eso que los acucia, los cortes merman, ¿sí? Entonces no son del mismo orden, no se produce ningún fenómeno de extrañeza, son un fenómeno de descarga. Es absolutamente de otro tipo. Y en los adultos, ¿cómo ve la despersonalización teniendo una estructura neurótica? ¿Estaría relacionado, como dijo, con la vacilación del fantasma? Gracias, Liliana. Sí, con la vacilación del fantasma, con una situación traumática, una pérdida, Miren, nosotros en el equipo trabajamos con víctimas de Cromañón, con víctimas de la tragedia de Once, de asaltos, de violaciones, de abusos, de situaciones tremendas traumáticas, que por su quantum de energía, por lo imprevisto, agujerean la trama fantasmática. Claro que se puede producir fenómenos de despersonalización, pero por supuesto, digamos, de hecho, ocurren, ¿sí? A mí me gustaría ver si puedo transmitirles lo que es un fenómeno de despersonalización, contándoles de algo normal que tal vez les pueda haber pasado. Pero para que vean lo angustiante que es. Tenemos, a ver, me parece importante que percibamos. Por ejemplo, el déjà vu es un fenómeno de extrañeza. No de despersonalización, no de despersonalización y de realización, pero de extrañeza. Y ustedes vieron que, por supuesto, el déjà vu es algo que cualquiera de nosotros y nosotras hemos sentido. ¿Vieron la fracción de segundo, no sé, los segundos que dura el déjà vu como angustia? Y son segundos. Bien. Algunas perturbaciones del sueño, que son muy comunes, y muy comunes en la adolescencia. Por ejemplo, la de, ahora no me está saliendo la palabra, pero ya me va a venir, la contraria, sonambulismo. La parálisis del sueño. La parálisis del sueño, ¿sí? Muy común en los adolescentes. Es una perturbación del sueño, no es una cuestión que esté ligada. Es de una angustia terrible. Si ustedes no saben lo que es la parálisis del sueño es cuando soñamos. A mí me ha pasado 2 veces en la vida y, por favor, qué angustia. La parálisis del sueño es cuando de repente estamos despiertos, pero todavía no podemos movernos. O sea, conseguimos despertar de la somnolencia del sueño, pero el cuerpo no responde aún. Estamos dentro del sueño todavía, pero ya con una percepción de la vigilia, digamos, del despertar. No podemos movernos. O sea, estamos despiertos, pero no podemos movernos. Como cuando se sale de una anestesia y de repente cuesta despertar. Es una angustia terrible. Bien, ahí no hay extrañeza. Se sabe lo que está pasando, pero no podemos hacer nada. Bueno, pero fenómenos normales que yo trato de ligarles. Y uno más, que a lo mejor a alguno le sucedió. A mí me sucedió muy joven, debía tener 20 y pico de años, yo vengo del oeste, yo nací en Ciudadela, me pongo de pie como hace la Legrand, y viajaba mucho en el Sarmiento, obviamente. Acá Natu Chamú también conoce muy bien el Sarmiento, y debe haber muchos que conocen el Sarmiento aquí. Bueno, viajaba en el Sarmiento, y me acuerdo una vez haberme bajado en Flores, no me acuerdo qué tenía que hacer, iba por la avenida Sarmiento, bajado en Flores, yo qué sé. Yo siempre interpreté como que algo de, ustedes si viajaron en el Sarmiento saben, ferrocarril muy querido por mí, pero saben que solemos viajar muy apretados, por lo menos así viajábamos en otras épocas.
Entonces todo ¿no? La cosa embotada, yo qué sé. Bueno, bajo, cruzo Rivadavia, entro en una galería, así todavía muy embotada con la cosa, y entro en una galería por la que anduve otras veces, obviamente, no era la primera vez que estaba en esa galería, y voy caminando por el pasillo de la galería, y la galería en el fondo tenía un gran espejo, que no sé si lo sigue teniendo, un gran espejo de punta a punta. Y yo voy caminando y enfrente mío venía una mujer. Enfrente mío no venía una mujer, era yo. Fueron unos segundos. Eso les puede haber pasado, a alguno les puede haber pasado, son segundos de desconocimiento que se producen. A una amiga, colega, me acuerdo que veníamos juntas de un congreso de Colette Soler, íbamos en el bondi, ¿no? Y las dos agarradas así en el bondi charlando, y mi amiga iba mirando para digamos, los vidrios del colectivo, y de repente se pone así y me dice, ¡ay! Nada, vi mi mano en el vidrio del colectivo y creí que era la mano de la mujer que tengo al lado. Esos pequeños, esos fragmentos de segundo en que nos desconocemos corporalmente, bueno, de ese orden es la despersonalización. El problema es que esos fenómenos que cuento son absolutamente lógicos de la percepción, porque la percepción tampoco es algo compacto, así, yo qué sé, todo totalmente. Bueno, en los duelos es muy común que pasado un tiempo de duelo se escuche la voz de aquel que hemos perdido, ¿no? O le parezca a uno que lo ve en algún lugar, ¿sí? Entonces hay fenómenos de la percepción que son absolutamente lógicos, de acontecimientos traumáticos o del armado psíquico mismo, pero hay otros, las despersonalizaciones, que vienen, digamos, de un modo muchísimo más disruptivo, persisten, se repiten. Entonces ya no estamos hablando solo de una cuestión ocasional, sino que estamos hablando de un síntoma. Bueno, a ver, ¿qué más? Gracias, Lilia. Bueno, Lilia pone cosas bonitas. Natalia González también, muchas gracias. Karina también. Lisette me dice dónde podemos ver la grabación. Esto lo tiene que decir Cintia y Patricia, yo no lo sé. Nancy, hola Nancy, muchas gracias. Bueno, me dice Betina. Y en los casos postraumáticos de disociación persistentes en varias ocasiones del tipo disparador, ¿cómo se dirige la cura? ¿Puede volver a integrarse de algún modo? A ver, no sé bien, Betina, qué quieres decir con del tipo disparador. No sé esto bien qué quiere decir. Yo te digo cómo nosotros trabajamos los casos y lo que pensamos de los casos. Mi clínica, en lo que hace al acontecimiento traumático, está muy marcada por la formación en Winnicott y muy marcada por la formación digamos, por la transmisión de François Dabuan, ¿sí? Una gran maestra del psicoanálisis en lo que hace a lo traumático. Les recomiendo su libro Historia y Trauma. Bueno, entonces, la realidad es que ante un fenómeno disruptivo que agujerea el aparato, como digo, que agujerea la trama fantasmática, como puede ser justamente, bueno, ni que hablar de una guerra, por ejemplo. El otro día estuve en un seminario que dictaba Françoise, y Françoise se estaba reuniendo, convocada por la Casa Museo Sigmund Freud en Viena, con psicoanalistas ucranianos, que están en la guerra, ¿sí? Para ver cómo están trabajando ellos. Bueno, lo que les decía y lo que te decía Betina, es muy común que los veteranos tengan durante toda su vida alguna manifestación ligada a lo traumático, al evento traumático de la guerra, ¿sí? Algún flashback, de en algún momento sentir como que están en la batalla, digamos, ¿no? A mí me ha pasado con el padre de un paciente que de tanto en tanto sentía un frío aterrador y no sabía por qué, hasta que bueno, ligado al adolescente que venía, digamos, su hijo, pudimos ubicarle a él y eso lo alivió también con qué podía tener que ver. Recuerden que en las Malvinas hacía mucho frío. Una paciente que estuvo en Cromañón, que me llega porque olía, o sea, que me llega por alucinaciones olfativas, eso decía el papelito con el que venía, y también diagnosticada como de un brote psicótico. Y cuando empiezo a trabajar, le digo qué olía, cuál era el olor que sentía, yo qué sé, olor a quemado. Entonces, preguntas tan de sentido común como esta, gente. Entonces le digo, ¿pero estuviste en algún incendio? Sí, sí, pero no.
ya tengo curadas, me dijo el otorrino, tengo curadas las cilias de la nariz, pasaron muchos años, no puede ser que siga oliendo a quemado. Y yo le digo, sí, puede ser que sigas oliendo acá a quemado, ¿no? ¿Estuviste en un incendio? Y entonces me dice, sí, estuve en Cromañón. Ah, le digo. Y entonces a lo mejor toda la vida vas a oler de tanto en tanto quemado. Es decir, Betina, ¿puede persistir a lo largo de la vida? Claro que sí. El punto es que el paciente consigue hilar ese suceso con lo vivido, y aunque va a persistir, porque esto acá tendría que hablarles de la clínica con lo traumático, de que lo traumático no se consigue inscribir del todo nunca, algún recorte de lo traumático, y acá no da, pero por su condición de no pausible de inscripción, el evento traumático puede quedar en repeticiones de pesadillas toda la vida, de algún evento de este tenor. Lo que pasa es que no es del orden de la psicosis. Y entonces el paciente ya no teme volverse loco cuando le ocurre. Bueno, un poquito a lo mejor te contesté en el sentido de cómo se dirige la cura. Primero, ubicando que no podemos decir de ninguna manera que porque aparezca esto en un adulto, necesariamente implica un brote psicótico, implica una patología. Y que puede volver a integrarse, sí, o sea, lo que vuelve a integrarse es que él pueda aprender a vivir con eso, y lo que suele suceder es que aparecen menos oportunidades, aparecen mucho más esporádicamente o deja de aparecer, porque hay un borde que se hizo con el trabajo analítico, por el cual, digamos, eso que no conseguía un lugar donde hablarse, donde expresarse, empieza a poder expresarse. Entonces ya no necesita tanto de la despersonalización, para decirlo de alguna manera. A ver, gracias Fernando. Bueno, los demás son... Victoria dice, ay sí, me pasó horrible, pero no sé cuál de las que conté le pasó. Pero sí, La parálisis del sueño. Ah, Victoria, ¿viste? Feo, feo, muy feo, muy feo. Aparte porque no sabes si estás realmente, no es una extrañeza de que no sabes si estás despierta o no, si estás... Es espantoso. Haces fuerza para despertarte y no podés, para moverte. Esa sensación de... Bueno, y es muy común en la adolescencia la parálisis del sueño, muy común, ¿sí? Porque en general tiene mucho que ver con sensaciones de inhibición, que están muy presentes en la adolescencia. Pero nos puede pasar a cualquier edad, y la verdad que es muy horrible. Bien, a ver. Ana Laura pregunta, en la clínica con adolescentes vengo escuchando sensaciones corporales de no estar presentes. Muy bien la pregunta que hace Ana Laura. En la clínica con adolescentes vengo escuchando sensaciones corporales de no estar presente o extrañeza en el acto sexual con mucha angustia. No sabría si pensarlo como una despersonalización. Qué buena pregunta. Ana Laura, ahí te estoy viendo. Muy buena pregunta. A ver, yo no te diría que eso es una despersonalización, Ana Laura, a todos le digo, porque en realidad muchas veces eso es una manera de restarse del acto sexual, porque, por varias cosas que puede pasar. O porque se está en un acto sexual que no se tiene ganas de estar, ¿sí? Y por alguna razón se accedió, y entonces se resta así. O porque la subjetividad del adolescente no está aún para estar allí, y el suceso lo supera, porque se tiene mucho miedo. Entonces, yo también lo vengo escuchando, Ana Laura, bueno, coincidimos. Me pasa mucho que adolescentes digan, o me ha pasado bastantes veces, que digan que sí, que la pasan bien con su novio, que está todo bien, pero que cuando están teniendo sexo les parece que no están ahí, ¿no? Que están pero no están, que es casi mecánico. Bueno, yo no lo siento tanto con el fenómeno de la despersonalización. ¿Sabes por qué, Ana? Porque no es que sienten irrealidad, no es que se sienten irreales. ¿Coincidís en que es distinto? O sea, no se sienten irreales, sino que sienten que estoy ahí, pero hay algo de mí como que no está. Lo más importante de mí no está. En general creo que tiene que ver con que se apuran a la sexualidad y por ahí no estaban para eso, o están teniendo sexo con alguien que no quieren tener, o por ahí tienen sexo porque se quieren apresurar a conocer el sexo, pero la realidad es que necesitan el afecto en la relación y no lo tienen. Es una manera de restarse. Esto es lo que yo hasta ahora, Ana, cual no quiere decir que no haya otras cosas que tanto vos, yo, todos podamos descubrir, pero hasta ahora lo escucho así.
Y tenés mucha razón de que está muy presente. Me parece que hay como un empuje a que adolescentes se apresuren a la sexualidad que hace que por ahí, ¿no? A lo mejor se tengan que restar de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver. eh, sí, Betina, sí, episodios reiterados. Te tomo lo que preguntabas de la adultez. Sí, o sea, mis pacientes, yo tengo pacientes en este momento que han estado en situaciones muy, muy traumáticas, ¿sí? Y tienen episodios reiterados de distinto tipo. Eh, por ejemplo, digamos, hay un paciente que habiendo estado en una situación de detención, digamos, en la época de la dictadura, una cosa muy terrible, claramente más de una vez se siente asfixiado se siente asfixiado, con una sensación de asfixia que no responde a nada. Por supuesto, fue al neumonólogo, fue al médico, hasta que un día tuvo que llegar al analista. Eh, y, mm, y la realidad es que llegamos juntos a ubicar que le recuerda mucho a la capucha, es decir, a lo que le ponían en la cabeza cuando los tenían detenidos, ¿no? Y detenidas. Entonces sí, y lo que le dije más o menos lo que te estoy diciendo a vos, bueno, por ahí ese episodio lo va a tener en la vida otros momentos, pero que claramente, digamos, él ya sabe más de eso y que bueno, que va a ser menos angustiante, ¿no? Bueno, las otras son muy lindas cosas que me dicen. Muchas gracias, Betina, muchas gracias, Jimena. El sonambulismo, Nancy. Hola, Nancy, me da un gusto. Nancy, hace mucho que no nos vemos con Nancy Lista. El sonambulismo es lo contrario de la parálisis del sueño, ¿sí? Es decir, en la parálisis del sueño está inhibido lo motor, no consigue pasar al despertar lo motor, ¿sí? Y sí está despertando, digamos, ¿no? El aparato, pero no lo motor. En el sonambulismo pasa lo contrario, digamos, estamos en pleno sueño y llegamos a esas ondas necesarias para el sueño profundo, pero el aparato, digamos, pero el polo motor puede actuar, puede moverse, está libre, para decirlo de alguna manera. No es para nada patológico, no hay ninguna patología en el sonambulismo, ni no hay ninguna patología en la parálisis del sueño. El problema es que, como bien decía acá la colega que lo sufrió como yo, Victoria, digamos, la parálisis del sueño te asusta mucho, te angustia mucho. El sonámbulo no se entera. Eso decís, se puede matar. Mi sobrino un día se quedó a dormir en casa cuando era más o menos chiquito y después ahí aprendimos y agarró un sifón de la heladera. O sea, se puede matar. Digo, pero claro, claro, sí, Gaby, estoy acá pero sin cámara. Hola, Eh, Nancy. ¿Qué tal? Sí, pero digo, más allá de esto, obviamente el sonambulismo no angustia, pero genera también un factor de como de sorpresa o desconocimiento, ¿no? Porque no está implicado en lo que hace. Sí, no puede, es que el sonambulismo, ¿sabes qué, Nancy? Es como cuando Freud abandonó la hipnosis, ¿viste? El sonámbulo no sabe lo que hizo. Entonces, sí es cierto que produce, y me parece impertinente lo que decís, cuando se lo cuentan sus allegados, digamos, su entorno, se asustan de lo que son capaces de hacer, ¿sí? Claro. Sí, sí, eso sí, pero no hay nada patológico en ninguno de los dos casos. Ahora, el tema del sonambulismo es que tiene un marco, el sueño, igual que la parálisis del sueño. El problema de las despersonalizaciones es que en realidad tienen mucho que ver, son de irreales, son de sensación de irrealidad. Entonces, la Ujú. sensación de irrealidad produce un nivel de angustia, una sensación de locura, que lo primero que hay que poder decir es decirle al paciente que no necesariamente, de ninguna manera, es una expresión de psicosis. Y eso va a ayudar un montón, porque es tanta la angustia, ¿no? Por acá me dice Jimena, la parálisis de sueño en adolescentes, entonces, ¿con qué podría tener que ver? Bueno, cada sujeto tendrá que ver con cada sujeto y también tendrá que ver con cada momento de la vida. Victoria y yo no sé si recordamos en qué momento lo tuvimos, pero fue un episodio. Yo me estoy refiriendo a quienes tienen muchos episodios. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay foros
Me enteré por una paciente que lo padece mucho, la parálisis del sueño, que hay foros donde se reúnen a hablar de la parálisis del sueño para ayudarse a manejarlo. Entre ellos dicen que hay como técnicas, yo creo que no hay ninguna técnica, creo que hacen lo que pueden con la angustia que les produce, porque a muchos se les da muchas veces. A ver, en general tiene bastante que ver con la inhibición. Es decir, es como si quiero despertar pero no puedo, y en general, por lo menos en los pacientes que yo acompañé con ese síntoma pertinaz, tiene bastante que ver con la sensación de no poder en lo despierto, digamos. O sea, de inhibiciones en lo despierto que también se manifiestan en el sueño, ¿no? Acá me dice otra pregunta muy interesante, preguntas interesantísimas. Patri, hacen preguntas interesantísimas esta gente reunida acá, gracias. La disociación no es del orden de lo reprimido, sí, muy bien, tal cual. En principio no, porque si no aparecería como un retorno de lo reprimido que puede ser dialectizable, ¿sí? ¿Está? Entonces, en principio no, es de otro orden, lo cual no quiere decir que sea del orden de la psicosis necesariamente, como lo dijo Freud, no lo dije yo, como lo dijo Winnicott, pero sí es cierto que si fuera del orden de lo reprimido, ¿sí? Claramente aparecería la posibilidad de ser dialectizado. Ustedes recuerden que en la gradiva, Freud dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Por lo tanto, puede haber, acá escribe Bettina, lo real, puede haber expresiones de lo real que no entren dentro de lo reprimido. Sí, Bettina, tal cual. Creo que es de lo real. ¿Sí? En relación a cómo discrimino, Liliana, la despersonalización en la psicosis, Freud dio una punta. ¿Sí? Quisiera no ser irrespetuosa con el texto de Freud que les compartí, pero Freud decía que él ubicaba que la despersonalización estaba como en el origen, decía, ¿cómo decía acá? Decía, la pérdida de la realidad estaría de antemano en la psicosis, en cambio se creería que la neurosis la evita. Después él dice, no, paren, la neurosis no la evita porque la experiencia es que también está en la neurosis. Pero uno diría que es como si le dijera, la despersonalización en la psicosis, y por supuesto no quiero ser tajante, porque el sujeto psicótico también hay que escucharlo sujeto a sujeto, y no pensar que decir psicosis es decir que todas las psicosis son iguales. Pero para acercar alguna respuesta, Liliana, tratando de no ser irrespetuosa, digamos, yo diría que en la psicosis la despersonalización se mantiene de un modo muchísimo más estable, y saben que no produce la angustia que produce la neurosis. Es decir, produce más bien una suerte de desdoblamiento. Casi les diría que la mayoría de las veces, insisto por favor con el respeto del caso por caso, porque no creo un sujeto psicótico en bloque, pero la mayoría de las veces nos cuentan de ese otro que vive con ellos o en ellos. No es lo mismo que la despersonalización. Neurótica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero insisto en el caso por caso. Bueno, Patri, ahora que te veo, creo que ya estamos llegando al final, ¿no? ¿Vos qué decís? Que pido un aplauso porque fue excelente. Así que No, un aplauso para todos. Qué buenas preguntas, y me imagino que yo les veía a los que podía ver y también estaban muy atentos, así que gracias por las preguntas y gracias por la atención. gracias a vos, de verdad. Bueno, Así que bueno, muy muchísimas gracias contenta. y nos vemos en 15 días. Muy bien. Besos para Chau, chau. todos, saludos, chau, chau. Ya, muy bueno. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches.
¿Te fuiste? Estoy acá, Patricia.